¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión.com, plataforma especializada en la difusión de contenidos de inversión y finanzas. En estos próximos minutos analizamos el entorno económico y de mercado y buscamos las mejores estrategias y oportunidades. Y hoy vamos a hacerlo con Lucía Gutiérrez Mellado, que es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management y miembro del comité de inversión de iCapital, y Santiago Churruca, socio y director del Comité de Inversiones de iCapital. En un momento en el que por primera vez se ha confirmado la divergencia entre Europa y Estados Unidos en cuanto a la dirección de los tipos de interés. En Europa, el Banco Central Europeo ha bajado los tipos, mientras que en Estados Unidos la Fed los mantiene, dando lugar a un escenario desconocido. En clave geopolítica, se mantienen las incertidumbres provenientes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay una guerra de aranceles entre China, Estados Unidos y Europa, y luego pues tenemos elecciones en Estados Unidos donde Trump podría regresar a la Casa Blanca, y aquí en el viejo continente, en Europa, las últimas elecciones europeas pues han abierto la posibilidad de que Le Pen pueda ganar en Francia. Y ya en este escenario saludamos a nuestros invitados. Lucía Ujú. Gutiérrez Mellado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Tiempo de Inversión. Muchas gracias por contar con nosotros. Encantada de estar aquí. El placer es compartido. Y Santiago Churruca, socio y director del Comité de Inversiones de iCapital. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer saludarte de nuevo aquí en Tiempo de Inversión. Bueno, Banco Central Europeo, primera bajada de tipos después de una subida vertiginosa. ¿Cómo interpretarla correctamente? Porque aquí depende de a quién le preguntes, pues considera que es necesaria, y hay otros muchos y otras muchas que consideran que no es el momento, teniendo en cuenta que la inflación todavía se mantiene elevada. Estamos ante un cambio de política monetaria, Lucía Gutiérrez Mellado. ¿Peligrosa este recorte de tipos de interés? Bueno, no, cómo lo vemos nosotros es que después de lo que has comentado tú, una subida de tipos muy vertiginosa tanto en Europa como en Estados Unidos por una inflación que superó los bueno, niveles muy altos, pues lógicamente después de lo que hemos visto también en el último año, en el último año, como la inflación ha ido cayendo poco a poco, lo que tampoco tenía sentido es tener los mismos tipos de interés que cuando la inflación estaba en el peor momento. Entonces, nosotros sí que veíamos bajadas para este año, pero es verdad que siempre hablamos de un escenario más conservador. Nunca vimos tantas bajadas como la que esperaba el mercado, pero a nosotros sí que nos parece, con la evolución en los niveles de inflación que hemos visto, bueno, pues que tenía sentido empezar un nuevo ciclo de política monetaria, pero sí que lo que me gustaría resaltar es que esas bajadas van a ser muy graduales. O sea, que no, el mercado haya sido muy agresivo por cuántas bajadas esperaban y cuándo iban a empezar. Y nosotros siempre ahí hemos sido más conservadores, tanto cuánto iban a empezar como el número de bajadas. ¿En cuántas podría terminar el ejercicio, Lucía? Para el Banco Central Europeo, Sí, sí. bueno, yo creo que ahora lo que vamos a ver también es que tiene que estar un poco pendiente de qué hace la Reserva Federal, que nosotros sí que pensamos que el siguiente movimiento va a ser de bajada. Es verdad que está empezando con ese ritmo, con ese ciclo de bajadas un poco más tarde de lo que se descontaba, pero nosotros sí que pensamos que sean las condiciones para que sea una bajada. Pero claramente lo que no puede haber tampoco es mucha diferencia entre la política monetaria del Banco Central Europeo y de la Fed, porque si no lo que se va a conseguir es que nosotros importemos inflación. Entonces, si la Fed baja tipos antes de final de año, pues sí que se podría ver alguna bajada más del Banco Central Europeo. Santiago Churruca, la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo es acorde con el mercado, tu juicio, como decía Lucía, o eres de aquellos que considera que el escenario no era todavía el adecuado para bajar tipos de interés, que no era necesaria esta primera bajada de tipos? Ujú. A ver, em, yo creo que hay que analizar esto como a varios niveles. Primero, decir que
que yo coincidía en el comité, en general coincidíamos con Lucía, no siempre es así, pero no, ella con nosotros, Eh, nosotros con ella. eso es bueno, la Eso es bueno, diferencia es buena, eso es bueno, aporta claro, valor. claro. Claro. En cuanto a que no entendíamos por qué esa especie de prisa de bajar muchísimo los tipos que se descontaba a principios de año, que se hablaba de 6 7 bajadas como tú meter dentro del año y tal, porque se arriesgaban a que volviera a salir la inflación. Entonces, dicho eso, que los tipos bajarán, desde luego que tienen que bajar. O sea, la cuestión aquí era cuánto y cómo de rápido. Entonces no creíamos en 7 bajadas en el año, pero que suban, me voy a la Fed ahora mismo, que suban, ni hablar, que bajen, casi seguro. Aquí la cuestión es cuánto y cómo de rápido, ¿no? Y diría que en Europa exactamente lo mismo. Es decir, que no se trata de si deben bajar o no, deben bajar. Y, y, y tampoco me preocupa demasiado cuándo, yo creo que más bien lentamente, pero el mercado ya está ahí. Creo que deben bajar y creo que no es un problema la inflación. Resumiendo, creo que ni en Estados Unidos ni en Europa es un problema la inflación. Lo era cuando estaba en doble dígito y cerca, pero ahora lo que se está debatiendo es cuán rápido pasa del cerca del 3 aunque por debajo, a cerca del 2. Esto es todo lo que hay en duda, ¿no? Entonces, tanto el BCE como la Fed habla de que los tipos convergen en el 2026 y ya están en el 2. Y el mercado coincide, el mercado piensa lo mismo, se puede ver. Entonces, aquí la única cuestión es, ¿estaremos en el 2,8 este año en lugar de en el 2,3 como nos gustaría? Pues una cuestión de unas pocas décimas. Eso en el 2024 y en el 25 estaremos ya en el 2 o estaremos todavía en el 2,4, 2,5. Esto es donde radica el debate de la inflación. Yo creo que en todo caso toca bajar tipos, pero sí diría que creo que toca bajar tipos en el recorrido entero de tipos, menos de lo que dicen los propios bancos centrales, creo que lo harán menos. El mercado no se lo cree mucho y nosotros tampoco. Yo creo que los tipos bajarán entre 1,5 y 1,75 tal vez, algo así en su conjunto, y creo que eso no va a ser problemático a la inflación y que no hace falta más para el crecimiento. Así que no sé cómo resumir todo eso. Diría que no creo que tengamos un problema de la inflación, con inflación, por tanto no creo que sea un error por parte del BCE, pero no propugno que hay que bajar tipos rápido y mucho. Creo que hay que bajar tipos poco a poco y no tanto. En Estados Unidos tampoco hay un problema con la inflación, Lucía. Bueno, vamos a ver, es verdad que el comienzo del año fue un poco, o los datos decepcionaron respecto a lo que se esperaba, pero yo creo que en Estados Unidos también se ha hecho un gran ejercicio de reducir la inflación y estamos mucho mejor que lo que estábamos hace unos meses. Es verdad que todavía seguimos por encima del objetivo de la Fed, pero ya estamos en niveles mucho más aceptables. Es verdad que el principio de este año, bueno, pues que decepcionó un poco, pero luego hemos vuelto a ver cómo en los 2 últimos meses, pues hemos vuelto a mejorar algo. Entonces, nosotros seguimos pensando que la inflación va a seguir cayendo, pero esa caída va a ser muy gradual y más lenta de lo que se esperaba al principio, ¿vale? Pero yo sí que vemos que, bueno, pues que se va por la buena dirección. Dicho esto, yo creo que hay que seguir muy encima de cómo evoluciona la inflación, porque, bueno, pues nos podemos encontrar por algún susto por el camino, pero de momento la tendencia va a seguir siendo que la inflación cae de manera gradual, pero cae. Y luego yo creo que hay otro, también tenemos que ser conscientes que, no, que esa caída no va a ser en línea recta, que es también lo que había descontado el mercado. Entonces, por eso las dudas y el miedo de lo que vimos en enero y febrero, marzo. Bueno, pues lo lógico es encontrarse algún bache por el camino, pero mientras que la tendencia, bueno, continúe siendo de ir cayendo poco a poco, nosotros pensamos que a lo largo del año que viene deberíamos ya estar en niveles más cercanos a los objetivos de la FED. Cuando hablas de algún bache en el camino, Lucía, ¿te refieres a que en algún momento determinado, después de alguna bajada, pudiera haber alguna subida? No, 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 para ¿No? nada eso, sino ver cómo nosotros en el escenario que barajamos, que nosotros como Santi no vemos que ahora mismo haya que el siguiente posibilidades de que suban tipos. Pero bache me refiero a que de repente a lo mejor alguno de los componentes que ha sido más persistente, como puede ser la parte de servicios, bueno, pues que tarde más en bajar de lo que se esperaba. Pero de momento nosotros somos constructivos con que la inflación va a ir cayendo, aunque sea más gradual o de una forma más lenta de lo que se esperaba. El mercado También descarta es ya. verdad, Sí, 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 per- dime, dime. también es verdad que la economía ha aguantado mucho mejor de lo que se esperaba, con lo cual, bueno, pues en ese entorno de que la economía ha aguantado mejor, pues la inflación caerá
más lentamente. ¿El mercado ya descuenta 100% que no va a haber subida de tipos en Estados Unidos? Lo digo porque hace tan solo un par de meses había voces que estaban pidiendo una subida de tipos de interés. Bueno, yo creo que ahí hemos pasado de principios de año, que como decía Santi, se descortaban 7 subidas, después de esos datos de inflación, 7 bajadas, perdón, después de esos datos de inflación pasamos al escenario contrario. Nosotros, ¿cómo lo vemos nosotros? Y de hecho, cómo estamos posicionando nuestras carteras para ese entorno, es que probablemente antes de final de año veamos cómo la Fed baja los tipos de interés. Ujú. Santiago, ¿cómo afecta a los activos de renta fija una posible bajada de tipos de interés en Estados Unidos? Aquí en Europa ya lo hemos visto porque ya llevamos unos días y además el mercado venía descontando desde hacía ya varios meses esa primera bajada de tipos de interés, pero en Estados Unidos, ¿cómo puede afectar a los activos de renta fija? Bueno, pues yo diría que respecto a lo que está descontado en los mercados, siempre, nunca lo sabemos con certeza, pero en el caso de la renta fija, con bastante más certeza que en otros casos, porque miramos la curva. Entonces, la curva sigue invertida, sobre todo en la parte corta, ambas curvas, la europea y la americana, y está fuertemente invertida. Entonces, todo lo que no sea que bajen los tipos bastante, sería una pésima noticia para la renta fija. Así que la renta fija irá muy mal si los tipos no bajan y bastante. Cuando digo bastante, quiero decir no una bajadita, unas cuantas. Eh, creo que eso es lo que está descontado. Entonces, em, como yo creo que en efecto lo harán, a mí me parece que lo que importa aquí es el llamado terminal rate, es decir, dónde se instalan los tipos oficiales al final de todo el camino de bajada, y, y súmale a eso mm, 50, 100 puntos básicos dependiente de la curva a lo largo de un ciclo, del ciclo económico completo. La curva se invierte en esta fase, pero cuando ya la economía, digamos que está en ritmo de crucero, debería tener una cierta pendiente. Entonces, si tú tomas un terminal rate de 3,5 final más o menos en Estados Unidos y lo sumas 0,75, tienes un 10 años en el 4,25, puesto que está algo más alto que eso, nos parece que hay algo de valor en curva. O sea que, quiero decir, que se traduzcan muchas cosas. Es decir, eh, sí, desde luego, tienen que bajar los tipos oficiales, de lo contrario tendremos un drama en renta fija, sin paliativos, un auténtico drama. La cuestión es cuánto, y no será suficiente con que bajen para que vaya bien los bonos. Tendrán que bajar por lo menos lo que se descuenta, o un poquito más, o un poquito más rápido. Lucía, hablábamos antes de que la renta variable, este ejercicio 24, está yendo muy bien. La renta fija, bueno, pues a pesar de que este iba a ser uno de los mejores años para la renta fija, de los últimos, etcétera, pues no está siendo así. No es que vaya mal, pero no está siendo así. La decisión de política monetaria de la Fed, como hablábamos ahora con Santiago Churruca, puede facilitar que sea el segundo semestre un mejor año para la renta fija. Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que acabáis de decir y yo creo que también que otro factor que debería ayudar es que a principio de año las expectativas por parte del mercado estaban, como hemos comentado al principio, pues descontando 7 bajadas, con lo cual hasta que el mercado ha reaccionado o ha puesto en valor el escenario de política monetaria, pues eso ha vuelto a ser ha vuelto a provocar que en la primera parte del año haya sido un escenario más complicado para la renta fija, pero ahora nosotros sí que vemos, bueno, pues que estamos en un nuevo entorno de política monetaria donde parece que ha empezado ese ciclo de bajadas y encima las expectativas del mercado ya son mucho más realistas que lo que eran hace unos meses. Por lo tanto, eso debería ayudar a un buen comportamiento de la renta fija. En cuanto a la evolución de la economía, Lucía, ¿qué escenario manejáis para la economía global y luego para Estados Unidos y Europa?
Bueno, pues nosotros lo que seguimos cómo lo vemos este año es que estamos en un entorno donde vamos a ver, donde vamos a seguir viendo un crecimiento económico a nivel global, pero ese crecimiento es un poco más lento o un poco más bajo que el que vimos el año pasado, que al final fue sorprendentemente positivo. Entonces sí que se empieza a ver esa desaceleración del crecimiento, pero las buenas noticias es que ese crecimiento de momento continúa en terreno positivo. Con respecto al crecimiento regional que tú comentabas, bueno, pues lo que vamos a ver es que en Estados Unidos, después de un 2023 que fue excepcionalmente bueno, pues este año ya se empieza a notar algo de desaceleración, que es completamente lógica, y nosotros lo que esperamos es que de cara a la última parte del año, pues Estados Unidos esté creciendo en torno a ese 2% que ha sido su media histórica. O sea, todavía un crecimiento positivo, pero más bajo que el año pasado. Y con Europa, que el año pasado la realidad es que no hizo nada, bueno, pues empieza a haber algo de recuperación y empezamos a ver, bueno, pues que un entorno un poco más favorable que lo que vimos el año pasado. Ujú. ¿Y en China, Lucía, que no lo Pues hemos mencionado? en China la realidad es que ahí hemos tenido muchas dudas porque, bueno, de ver si conseguían superar ese entorno complicado que han vivido en los últimos meses, y la realidad es que ahí todavía estamos algo cautos. Ahí el principal problema sigue siendo el mercado inmobiliario. Eso lo que ha provocado es, bueno, pues esas dudas sobre el mercado inmobiliario, y lo que han provocado es que el sector privado esté muy cauto en términos de consumo, y la realidad es que ha sido un entorno más complicado para la economía china. En las últimas semanas hemos visto cómo la política monetaria, bueno, pues está intentando atajar esos problemas del mercado inmobiliario para intentar estabilizar la situación. Yo creo que todavía, bueno, pues hay que ver cómo esas medidas empiezan a funcionar, y sí, bueno, pues poco a poco a ver cómo consiguen salir. Pero de momento estamos un poco cautos con China. Mm, en este escenario y con estos crecimientos de la economía, tanto global como regional, Santiago Churruca, ¿qué estrategias estáis proponiendo en el comité de inversión de iCapital? Vale, ahora te resumiré nuestro posicionamiento, pero bueno, decirte Sí. como punto de partida que en términos macro, nuestro temor va, o sea, primero, creemos que estamos llegando a un sitio, a ese punto, el Goldilocks, not too hot, not too cold, en perfecto, con un soft landing casi insólito, porque no ocurría. Eso quiere decir que vamos a crecer muy, como ha dicho Lucía, pues en Estados Unidos va a converger rápido al 2% y la zona euro al 1,5% más o menos, que son los ritmos sostenibles, estructurales, no inflacionistas, o sea que todo impecable. Entonces, eso es más o menos eso es lo que esperamos. Mira qué bien, que todo perfecto. Pero si tuviera que inclinarme, que siempre hacemos ese ejercicio, por identificar dónde puede venir la sorpresa, creo que sería más que por el lado de inflación, que te da dientes de sierra, pero no se va a escapar de verdad. Creo que puede ser por el lado del crecimiento. De acuerdo, entonces que el crecimiento acabe flojeando un poco más, porque es muy, muy difícil afinar, ¿no? Y por el efecto de todas las subidas acumuladas, más el paso de que se esfumen esos famosos efectos COVID del ahorro acumulado y cosas de ese estilo, que pudiera flojear algo el crecimiento. Entonces, bueno, partiendo de esa base, creo que los bonos están, como antes dije, correctamente valorados y encima funcionarían bien en el escenario de riesgo que acabo de describir, con lo cual nos gustan los bonos soberanos, sobre todo los americanos, también los periféricos, ¿vale? Y en cambio, en bolsa la vemos también correctamente valoradas, ahora te pongo unos matices, valoradas, lo que es la valoración, pero el riesgo ese que he mencionado de que tal vez sea el crecimiento el que pueda aflojar, es en detrimento de las bolsas. No inmensamente, porque hablo de algo muy marginal, ¿no? Pero no cabe duda que si se va a la fortaleza, eso ayuda a los bonos y en cambio es malo para las bolsas. Con lo cual, las bolsas por ese lado nos gustan menos y por valoraciones nos gustan. mm, Europa y Japón llevamos un tiempo ahí posicionados y Estados Unidos excluyendo las siete magníficas o las megacaps, porque toda la carestía, así como todo el tirón de cotizaciones o gran parte y gran parte de los beneficios, toda la acción se ha concentrado en esas siete magníficas y nosotros pensamos que el concepto y la revolución tecnológica es interesante, pero queremos buscar el acceso por otra vía. Entonces, bueno, con lo cual, que estamos
algo cortos en bolsa, pero más posicionados hacia Japón y Reino y zona euro, perdón, menos Estados Unidos por las siete magníficas que no por el resto del mercado, y en conjunto pelín cortos en bolsa, largos en renta fija y crédito estamos como mucho neutrales. Pensamos que eso ha corrido muchísimo, apenas hay valor en los spreads. Aparte de eso nos gustan algunos alternativos, bueno, algunas ideas puntuales, creo que mencioné, bueno, covered bonds, unas cédulas hipotecarias. Ahí vemos una Mm. concreta oportunidad por disfunciones del mercado del año pasado. Nos gustan las infraestructuras. Tenía yo aquí apuntado para que no se me escapara nada, pero vamos, creo que he dicho lo esencial, ¿no? Bueno, la renta fija emergente. Cuando hablas de emergente, ¿de ahí eliminas algún país? ¿Incorporas China? ¿No lo incorporas? Porque Claro, es verdad, hay, pronto has hay, hay, mencionado hay, China. hay quien sí la incorpora y quien no la incorpora. Sí, pues yo, bueno, a ver, nosotros una cosa como esa la delegamos, es decir, que buscamos un buen gestor que nos elija qué renta fija emergente la valoramos en su conjunto, pero como China es tan notoria, te diría que yo intentaría tener, yo estaría como mínimo infraponderado si no fuera de China. Me parece que tengo dudas, por lo mismo que ha dicho Lucía, tengo dudas respecto al crecimiento económico, creo que en unos pocos años irá a menos, desde luego, por razones sobre todo demográficas. Creo que tienen burbujas y problemas y la única duda es cuánto de eso está descontado en los mercados, ¿eh? Pero ante esa duda, más bien me mantendría lejos. Lucía, hablábamos antes del buen funcionamiento de la renta variable, lo que llevamos de este 24. ¿Qué parte de ese buen funcionamiento se debe a las siete magníficas? Como decía Santiago Churruca, hay cierta burbuja, hay cierto riesgo a que si en un momento determinado alguna de estas grandes, en fin, no aporta los resultados que las expectativas exigen, haya una, en fin, caída de naipes como en el dominó. Bueno, pues nosotros en nuestras carteras multiactivo estamos sobreponderando la renta variable. Una de las razones por las que nos gusta esa ligera sobreponderación en renta variable es porque vemos una diferencia con respecto al año pasado. Bueno, un par de diferencias. La primera es que esperamos un crecimiento de beneficios para la mayoría de sectores, mientras que el año pasado o en los dos últimos años hemos visto cómo en distintos momentos cada sector sufría una recesión de beneficios. El año pasado fue el sector tecnológico el único que creció, pero ahora empezamos a ver cómo el resto de sectores también tienen un crecimiento de beneficios positivo, con lo cual lo que se traduce es que mientras que el año pasado el rally estuvo muy concentrado en esos siete magníficos, este año lo que empezamos a ver es que no solo los siete magníficos lo hacen bien, sino que otras compañías también lo empiezan a hacer bien. Y con respecto a lo que hablabas de los siete magníficos, a nosotros la temática de inteligencia artificial, la realidad es que nos gusta y nos parece que va a ser muy relevante de cara a los próximos años. Lo que pasa es que hay que ser selectivos y no todo vale. Nosotros hay alguno de esos siete, que ya no sé si son siete, porque hay alguno que se ha caído ya de esa lista, pues nos gusta y lo tenemos en carteras, y hay otros de ellos que estamos infraponderados o que no lo tenemos. Ahí lo que hay que hacer es ese ejercicio de ver efectivamente cuáles de ellos van a conseguir ese crecimiento de beneficios para justificar esas valoraciones. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que ser selectivos y no todo vale. Ya para finalizar, ¿hay algún riesgo potencial que esté ahí, en fin, flotando sobre el aire, pero que todavía no se haya consolidado, digamos, y no haya afectado a los mercados? ¿Hay algún riesgo que tengáis en la agenda, en la última página, por si acaso? Lucía. Bueno, pues yo creo que nosotros ahora mismo los dos riesgos más potenciales que podemos ver, uno sería que la inflación, nuestro escenario base es que la inflación va a caer, pero si de repente surge algo o las tensiones geopolíticas se agravan, pues eso sí que podría tener un impacto negativo en la inflación, y ahí, bueno, pues habría que ver la repercusión y si habría un cambio de política monetaria o no. Y el otro escenario que el otro posible riesgo es que esa desaceleración que antes hemos comentado y que nosotros estamos de acuerdo con Santi, que estamos en un escenario soft landing, que de repente sea más brusca de lo que se esperaba. Esos serían los dos riesgos que estamos vigilando. Porque el asunto electoral, tanto en Estados Unidos como en Francia, suele afectar menos a las bolsas y a los mercados. Pero bueno,
en este caso el regreso de Trump o la posible victoria de Le Pen en Francia, podría afectar. Bueno, vamos a ver, yo creo que con los años electorales la realidad es que es verdad que en el corto plazo sí que puede haber algo más de volatilidad cuando se vaya acercando la fecha uno y otro, pero cuando tú tienes un horizonte de medio largo plazo, la relación es que la correlación que hay entre años electorales y renta variable no es muy estrecha. Al final, lo que le importa a los mercados es si las empresas están creciendo o no. Y para bien o para mal, ya hemos vivido un año, vamos, unos años en los que Trump ha sido presidente y otros años en los que Biden ha sido presidente. Más o menos ya se les conoce por dónde van a ir los tiros y bueno, pues que a lo mejor haya algo de volatilidad es probable, pero que en el medio y largo plazo lo que acaba importando es ese crecimiento de beneficios. Bueno, la volatilidad es para aprovecharla también, ¿no, Lucía? Que Totalmente. hablamos siempre de volatilidad como algo malo, pero si el mercado no tuviera volatilidad sería realmente aburrido. Para finalizar, ¿algún riesgo que te preocupe y que todavía no haya, en fin, eh, asomado la patita, Santiago, para finalizar? Bueno, yo como antes me he enrollado tanto, ahora solo diré uno. Yo creo que hay un gran riesgo que todo el mundo nos hemos habituado tanto a él que lo ignoramos y que es el stock de deuda acumulada, sobre todo pública, también privada, de esa se habla menos, pero viene a ser lo mismo, ¿eh? Porque si el sector público se las ve y se las deseas, pues estrujará y lo pasará al sector privado. Pero bueno, la inmensa cantidad de deuda que van a la par con unos déficits muy grandes sostenibles, con lo cual la pregunta es cuál es el nivel óptimo, no óptimo, posible de deuda que puede tener un país, porque cuando entramos en Europa se decía que era un 70%, parece que era 70 la cifra, ahora convivimos con toda paz con 150 y 200% en muchos sitios y no pasa nada. ¿Y cuál es el límite? ¿500, 1000, 5000%? Habrá algún límite, ¿no? Y no parece preocuparnos desde que se inventó la monetización de la deuda, bueno, se inventó hace mucho, pero bueno, desde que se practicó generalmente, pero yo creo que ese es un riesgo latente que en algún momento nos preocupará mucho. Pues habrá seguramente un límite, pero de momento no lo conocemos, porque cada año va sumando y sumando y sumando. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management, gracias por acompañarnos en Tiempo de Inversión. Un verdadero placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Santiago Churruca, socio y director del Comité de Inversiones de iCapital. Como siempre, un verdadero placer. Hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel. Hasta la próxima.